Pensemos en esto un segundo. 3000 años de historia, pirámides que parecen desafiar al tiempo, dioses con cabeza de animal. ¿Cómo se puede resumir la inmensidad del antiguo Egipto en solo unos minutos? Uf, es un reto monumental, pero vamos a intentarlo. Para empezar, vamos a romper con una idea muy común. Casi siempre nos imaginamos a los egipcios como un pueblo serio, obsesionado con la muerte. Pero como dice esta cita, la realidad era todo lo contrario. Lo que ellos querían era disfrutar la vida, tanto, pero tanto, que su mayor anhelo era que esa buena vida nunca terminara. Bien, ¿y cómo vamos a recorrer todo esto? Pues vamos a construir nuestro conocimiento como si fuera una pirámide, desde la base hasta la punta. Empezaremos con la tierra que les dio forma, luego conoceremos a su gente, exploraremos en qué creían, subiremos hasta sus líderes y al final admiraremos el legado que nos dejaron. Y como en toda buena construcción, hay que empezar por los cimientos. Así que vamos a nuestra primera sección, la base geográfica de Egipto. Para entender a los egipcios, primero hay que entender su mundo. Y aquí, todo, absolutamente todo, comenzaba con el río Nilo. No era solo un río, era el corazón que bombeaba vida a toda la civilización. Sus inundaciones de cada año no eran un desastre, eran un regalo de los dioses. Dejaban una capa de lodo negro súper fértil que permitía cosechas increíbles en medio del desierto. Sin el Nilo, simplemente no habría habido Antiguo Egipto. Y esta geografía tan particular definió por completo su forma de ver el mundo. Para ellos había dos partes muy claras. Por un lado, Kemet, la Tierra Negra, esa franja de vida pegada al río, donde todo florecía. Y rodeándolo todo estaba Desret, la Tierra Roja, el desierto inmenso, que aunque era peligroso, también era como un gran muro natural que los protegía de sus enemigos. Ok, ya tenemos el escenario. Ahora vamos a conocer a los protagonistas, la gente. Pasemos a la vida cotidiana en las orillas del Nilo. A ver, la sociedad egipcia estaba súper estructurada, como una pirámide perfecta. En la punta, pero bien en la punta, estaba el faraón, que era visto como un dios en la tierra. Justo debajo, una élite de sacerdotes, nobles y escribas que, manejaban el país. Y en la base, la gran mayoría de la gente. Campesinos, artesanos, trabajadores. Pero lo más importante aquí es entender que para ellos esto no era injusto. Era el orden perfecto, el orden divino del universo. Y hablando de la base de esa pirámide, aquí es donde tenemos que corregir uno de los mitos más grandes de la historia. Las pirámides no las construyeron esclavos, no. La arqueología lo ha dejado clarísimo. Fueron obra de trabajadores egipcios a los que se les pagaba por su trabajo. Eran obreros calificados que, de hecho, dejaban registros muy detallados de su salario. Y aquí hay un detalle que es fascinante y nos transporta a ese mundo. ¿Saben qué incluía su paga? Cerveza, hasta 3 raciones al día. Pero ojo, no nos imaginemos una cerveza como la de hoy. La de ellos era espesa, nutritiva, casi como un pan líquido. Era una fuente de calorías clave y una parte estándar de su sueldo. Este simple dato nos muestra que tenían una organización laboral súper sofisticada. Ahora, algo que es de verdad sorprendente para la época. El estatus de las mujeres. En el mundo antiguo, sus derechos eran increíblemente avanzados. Podían tener propiedades, manejar sus propios negocios, firmar contratos e incluso iniciar un divorcio. Tenían una autonomía legal y económica que muchas mujeres en otras culturas tardarían miles de años en conseguir. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué mantenía unida a esta sociedad tan compleja durante tanto tiempo? La respuesta está en sus creencias. Hablemos de dioses y de su concepto de la vida eterna. En el centro de todo, pero de todo, estaba un concepto fundamental, Maat. No era solo una diosa con una pluma en la cabeza, era la idea misma del orden, del equilibrio, de la justicia y la armonía del universo. Y mantener ese equilibrio, el Maat, era tarea de todos, desde el faraón hasta el campesino más humilde. Y esto nos conecta con el tema de la vida eterna. Para ellos, el más allá no era un lugar oscuro y tenebroso, para nada. Era como una versión 2.0 de su vida en la Tierra, pero sin enfermedades, sin hambre, sin sufrimiento. Una continuación de todo lo bueno. Por eso, sus tumbas eran como casas para la eternidad, llenas de todo lo que necesitarían para seguir disfrutando. Y claro, para llegar a ese paraíso, el cuerpo físico tenía que conservarse.
De ahí viene el famoso proceso de momificación que duraba nada más y nada menos que 70 días. Primero sacaban los órganos, menos el corazón que lo consideraban el centro de la inteligencia. Luego secaban el cuerpo con una sal especial llamada natrón. Después lo envolvían con metros y metros de lino, poniendo amuletos protectores entre las vendas. Y el paso final, el ritual de la apertura de la boca para devolverle mágicamente los sentidos a la momia para la otra vida. Bueno, ya hemos subido por casi toda nuestra pirámide. Ahora llegamos a la punta. Al vértice que unía al pueblo con los dioses, es hora de hablar del poder del faraón. A ver, 3000 años de historia es muchísimo tiempo. Para que nos hagamos una idea, normalmente se divide en 3 grandes periodos de esplendor. El Imperio Antiguo, que fue la era de los constructores de las grandes pirámides. Luego el Imperio Medio, una época de gran prosperidad económica. Y finalmente, el Imperio Nuevo, la era de los faraones guerreros y de la máxima expansión de Egipto. Y cada era, por supuesto, tuvo sus estrellas, sus faraones legendarios. Por ejemplo, Djoser, el innovador que construyó la primerísima pirámide. O Hatshepsut, una de las pocas y más exitosas mujeres faraón. Akenatón, el rey hereje, que intentó cambiar toda la religión. Y cómo no, el gran Ramsés II, un constructor incansable y el hombre que firmó el primer tratado de paz del que se tiene registro. Y con eso llegamos a la última parte de nuestro recorrido. Desde la cima de la pirámide vamos a contemplar el impacto que esta civilización tuvo en el mundo. Hablemos de su legado en piedra. Entonces, ¿qué nos dejó esta increíble civilización? La lista es enorme. Nos dejaron una arquitectura que, todavía hoy, nos deja con la boca abierta. Avances importantísimos en medicina y matemáticas. Un sistema de escritura fascinante, los jeroglíficos. Técnicas de agricultura que convirtieron el desierto en un jardín. Y, como ya vimos, un hito para la diplomacia. Y así, en lo que parece un abrir y cerrar de ojos, hemos viajado por 3 milenios. Una civilización de una estabilidad y una duración casi imposibles de imaginar, cuyo ingenio nos sigue maravillando. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si después de tanto tiempo seguimos desenterrando sus secretos, ¿qué otras maravillas nos estarán esperando todavía bajo la arena?